Muy buen día, espero que estén bien. Hoy podés decirte a vos mismo, tenés un eslabón más, ¿cómo se llama esto? Una insignia más que ganaste porque con la lluvia y todo estamos acá. No es para decir que los que no vinieron, nada que ver. Es para decirte que bueno que la lluvia en mi ánimo me afecta, pero no me impide hacer lo que me hace bien. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, esa introducción tiene que ver con el tema de hoy. Estamos en una serie. Si sos de venir todos los domingos, te vas a recibir en exégeta y vas a aprobar la carta a los romanos con número 10, allá, nota bien alta, porque estamos siguiendo paso a paso toda esta carta de Pablo a los romanos. Y hoy nos toca un tema, en realidad la carta entra en una parte, siempre digamos que entramos a la mitad de Romanos, entramos en una parte bastante complicada. Teológicamente hablando, digamos, no es sencilla, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ilustrativo posible para que quede bien claro lo que Pablo está queriendo reflejar. Gracias, hermano. Así que si tenés tu palabra en papel o en digital, lo que sea, podés buscar, estamos en el capítulo 7 y vamos a usar desde el versículo 7 al 13, seguramente tiene un título la Biblia o la versión que tengas, algo parecido, algo así como conflicto con el pecado o el problema del pecado, algo así, te va a aparecer. Los títulos no son del texto original, los títulos son para simplemente ayudarnos a entender qué contiene esa parte. ¿Estamos hasta ahí? ¿Amén? Yo pido esto porque no somos de los que somos habitués a compartir desde acá, entonces tu amén me significa, vamos, no me dormí. No sé si estás de acuerdo, pues sí, dale que no me dormí, dale, vamos. Bien, oramos a Dios. Entendemos que su palabra tiene un respaldo, no solamente por haber sido revelada, sino también porque es acompañada y afirmada por su Espíritu. Dice que Él nos va a guiar, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Que esa sea una verdad para mí. No es una verdad teológica, sino es una verdad para mí. Que hoy su palabra se revele a mí como una verdad que pueda disfrutar, porque las verdades de Dios se disfrutan para libertad. Amén. Cuando más libertad tenés de Dios, es cuando más de su palabra tenés para basarte en lo que haces. No haces porque te parece, o porque sentiste, o porque tenés un buen corazón, o pensás que tenés un buen corazón, sino haces porque te respalda su palabra. Y no podés errar si estás moviéndote de acuerdo a lo que Él dice que es bueno y desea para nosotros. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, por la salud. Oramos, Señor, por aquellos que están en este momento con situaciones de salud complicada por el dengue. Señor, los bendecimos. Nos ha tocado ir al hospital esta semana y hemos visto, Señor, realmente la crisis allí en las guardias. Tu gracia con ellos, Señor, por favor. Y también con nosotros aquí, para darnos la oportunidad de acercarnos a este texto y sacar todo el provecho posible. Espíritu Santo, ayúdanos en esto. Queremos que tú seas nuestro maestro. Acompáñenos, Señor. Algunos tenemos años, otros recién empezamos. Estamos en distintos momentos de nuestro caminar contigo, pero necesitamos que esa verdad sea para nosotros fundacional, fundamental, para toda nuestra plenitud de vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No soy nuevo, pero soy relativamente nuevo. Veo caras nuevas, entonces si sos nuevo y viniste y estás de visita, sentite bienvenido. Seguramente después te van a saludar, pero bueno, no quería ser descortés y decirte que sos muy bienvenido en este lugar. ¿Qué les parece si leemos capítulo 7, versículo 7 en adelante? Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente, podés seguirla en tu caso la que quieras. No hay exactamente una palabra en este punto que vamos a usar para referirnos, sino en general el concepto, así que cualquier versión es válida para lo que vamos a hacer ahora. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que vivía sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí.
Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Versículo 11. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Versículo 12. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¿Querías algo, carne, digamos, carne roja, no de pollo? ¿Querés carne roja? Bueno, acá tenés carne roja, esto no es leche, digamos. Acá tenés que poner atención y pilas porque parece una contradicción, una aparente contradicción, ¿no? Pablo dice algo como que, ¿para qué la ley? Y después dice, gracias por la ley. O sea, ponete de acuerdo, viejo, me estás complicando la vida. Yo pensé que tendría algo más sencillo para decir, sí, tenés razón, pero en realidad me estás preguntando y respondiendo y me estás trayendo conceptos como aparentemente buenos, pero al final malos, no entiendo bien, ¿no? Está un poco como mezclado todo acá. En realidad, si le diéramos buena voluntad a esto, va a ser muy revelador. Es interesante que Pablo nos está invitando a corregir una idea. Con este texto nos está invitando a corregir una idea. En primer lugar, ¿quién es Pablo? Pablo no era de los 12 originales de Jesús, sino alguien que se añadió como apóstol después. En realidad, Pablo ni siquiera era seguidor de Jesús, sino al contrario, era un perseguidor de los seguidores de Jesús, era un enemigo de los seguidores de Jesús. Este que escribe acá era él. Pero tiene una experiencia, un encuentro con Jesús resucitado que cambia dramáticamente su historia. Hasta ese momento, Pablo era un fariseo de fariseos, como él mismo le gusta decir. Pablo era un experto en la ley y en el Antiguo Testamento. Y por causa de su interpretación y de su visión de la mirada de la ley, era un perseguidor de los seguidores de Jesús. Ya lo conocemos a Pablo, ya conocemos un poco los que tenemos años. Por supuesto que él es un maestro en cuanto al Nuevo Testamento, uno de los más prolíferos, ¿verdad? El que más escribe y que más tenemos referencias acerca de la vida, de la fe y de los cristianos, es Pablo, por volumen, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los romanos? Y acá entra otro tema. Generalmente Pablo tiene la tradición o la estrategia al plantar iglesias como él hacía, un misionero plantador de iglesia, la estrategia hoy se conoce modernamente la palabra consolidar. A él le gusta consolidar a los creyentes, por lo cual no les dice que acepte al Señor, que se arrepienta de su pecado y se terminó la historia. Él los acompaña en el discipulado, porque el mandato en realidad, si somos fieles al mandato cual Jesús resucitado nos deja, no es el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sino que al ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, hagamos discípulos. Y el énfasis de hacer discípulos implica compromiso. Entonces él tiene la costumbre comprometida de escribirle a las cartas a personas que él deja, como a Timoteo o a Tito, o a iglesias que él ha comenzado cuando ha ido en estos viajes, como por ejemplo Corintios, como por ejemplo los Gálatas, los Filipenses, todo esto lo sabemos. Ahora lo interesante es que en Roma no califica, porque la iglesia en Roma no es una iglesia que comenzó por el ministerio del apóstol Pablo. Pablo lo va a decir al final de la carta, no es mi tema, no voy a spoilear a los que vienen después, pero lo va a decir al final de la carta cuál era el propósito de esta carta, ¿verdad? No vamos a entrar en general a decir para qué escribe y todo lo demás, pero evidentemente cuando está escribiendo esto, está escribiendo a personas que no conoció. Conoce a 2 personas y se entera de la iglesia de Roma en la ciudad de Corinto. 2 personas que eran un matrimonio con los cuales él se asocia en su profesión de hacer tiendas o carpas, que era, ¿se acuerdan de Aquila y Priscila? Bien, ellos eran judíos, eran creyentes de trasfondo judío o judíos conversos, a los judíos no les va a gustar nada escuchar esta palabra, o eran judíos mesiánicos, como a ellos les gusta decir, que venían de Roma por causa de la persecución del emperador del momento. Y se encuentran con Pablo y Pablo se anoticia de que existía una congregación formada en Roma en ese momento
y por alguna razón ve a Roma como estratégicamente muy interesante, no solamente porque es capital del imperio que domina toda la geografía donde se mueve Pablo, sino también porque él usando el Mediterráneo como ruta, ve a Roma como parte o estratégica ideal para llegar hasta lo último de la tierra. Si vos pensás que el centro de la tierra es Israel o la zona del fin del Mediterráneo, España sería lo último para él, ¿verdad? Pensando en esta idea de llegar a España, lo dice la carta, le escribe esta carta a los romanos. Qué distinto sería si Pablo dice, che muchachos, qué lindo que están creyendo en Cristo como yo. Qué bueno que ustedes también se congregan como nosotros. ¿Qué les parece si me ayudan a llegar con el...? No, no dice eso, ¿no? Se mete en esta carta y va hasta lo profundo, al hueso, y planta cuestiones que son interesantísimas. Porque son cuestiones de cualquier persona en cualquier geografía sobre la faz de la tierra. Esto no es una carta escribiendo, argumentando en favor o en contra de problemas específicos que él conoce de esa congregación o de esa iglesia, como podrían ser los corintios, sino que es una carta que apunta más para una mirada interior de nosotros en relación a la obra de Cristo y el pecado que nos acompaña desde allá del Edén. Y ese contexto un poco largo es lo que ahora vamos a tener que desandar, vamos a tener que desarmar para poder comprender. Yo sé que no es tan sencillo, pero el contexto está claro, ¿verdad? ¿Me decís amén? ¿Me das una manito arriba? ¿Se entendió hasta acá? No es una clase, pero quiero saber si estoy seguro de esto. Hasta acá se entiende. Bien, el autor está, el destinatario original ya está, vamos al texto. Vamos al texto. La primera parte, yo les decía que en realidad hay algo que corregir. Fíjense, versículo 7. El versículo 7 en realidad no debería ser desagregado de lo anterior, porque arranca con una frase que es una frase de conexión. El ahora bien, ¿no? El ahora bien es, ¿ahora bien qué? Ahora bien de todo lo que venía diciendo antes, ¿verdad? Pero no lo vamos a ir a lo de antes porque ya lo escucharon el domingo pasado. Vamos a ahora bien para lo que va a argumentar en base a lo que va a traer hoy. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Y vuelve a decir algo que ya había dicho en algún momento, ¿no? De ninguna manera. El texto arranca entonces tratando de corregir la idea de que la ley es mala. La ley muestra el pecado como transgresor de la voluntad divina. Es interesante acá entender que a partir de que sé que algo es malo, yo no puedo hacerlo diciendo que no sabía, porque ese conocimiento me hace a mí, digamos, omisor o, ¿cómo se llama esto? Transgresor, no, transgresor de eso que yo sabía. Yo puedo estacionar en un lugar donde no hay ningún cartel e imaginarme que se puede, pero si yo veo pintado de rojo el cordón y un cartel con una E, con doble cruz roja, no me puedo hacer el inocente. ¿Está bien? O sea, el desconocimiento de eso no me hace inocente. Viene un hombre de tránsito y me dice, me vas a tener que pagar la multa. Y decir, lo que pasa es que no sabía. ¿Qué te va a pasar? ¿Te llega o no te llega? ¿Quiénes manejan? Paliza acá me dice. Claro que sí, porque está para eso, ¿no? Para hacerte cumplir la ley. Entonces, hasta acá, por este momento, digamos, la idea de la ley es una idea interesante traída porque parece que la ley nos culpa. Ah, desgraciado la ley de tránsito que me hace infractor por haber estacionado acá. Ley de porquería, ¿verdad? ¿Para qué está la ley? Una especie de rebeldía contra aquellas cosas que están de alguna manera digitadas. Es una ley ciudadana, una ley urbana, no sé de qué nombre podemos... Hay muchos tipos de leyes, ¿verdad? Pero ley al fin. Y perdón por el ejemplo tan sencillo. La ley, en este caso, va a desenmascarar algo mucho, no es simplemente estacionar mal. La ley va a desenmascarar, lo va a hacer visible a alguien que juega de bueno, o a alguien que juega de divertido, o a alguien que juega de piola, o a alguien que juega de amigo, pero que al final te destruye. Versículo 8. Pero el pecado, dijimos recién, de ninguna manera, ¿no? La ley de ninguna manera es mala.
De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo, y usa el ejemplo de uno de los mandamientos, ¿verdad? Y el 8 dice, pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí, y si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Parece que la ley le da poder al pecado, ¿no? Parece acá, y acá es donde yo le digo esto es carne porque no es tan sencillo de entender. O sea, ¿el pecado tiene la autoridad porque la ley se la da? ¿No? Que es tramposo todo esto. Acá la clave en este versículo es la palabra, en mi versión es la palabra usó. En otras versiones, por ejemplo en la versión NBI, dice que la ley sirve como oportunidad. Acá dice que usó, no sé cómo dice la Reina Valera, pero hay una palabra que en realidad, para entender bien de qué estamos tratando lo que estamos leyendo, tenemos que ir a ver qué significa esa palabra originalmente. Tampoco es tan difícil. Como este pasaje está bien presentado de acuerdo al título, el conflicto o la guerra entre el pecado, o el hombre y el pecado, o entre la ley y el pecado, la idea es esta de conflicto o de pelea o de guerra. Esto es un término militar. Los que tenemos ciertos años, aunque yo era adolescente en esa época, me acuerdo cuando se tomó Malvinas y se venían los ingleses, ¿no? Y mientras los ingleses no pudieron pisar tierra firme, nosotros seríamos más o menos más fácil la guerra, porque ellos estaban en el mar sin poder hacer pie. Sin poder, en términos militares, de ese tipo se llama cabeza de playa. Cabeza de playa es, pisan firme, descargan todo lo que tienen que descargar y cercan ese territorio. Desde ahí generan su batalla. El original no es cabeza de playa porque no es overseas, no es un concepto de más allá del mar, sino es un concepto de la lucha cuando una ciudad tiene una fortificación o tiene un río que atravesar. Entonces la idea es cuando como que el pecado tira un puente o una escalera para subir la muralla y entrar. Esa es la idea de que el pecado usó los mandamientos. ¿Se entiende por ahí? La idea de que eso no, o eso no te conviene, o eso está mal, lo usa el pecado. Y lo interesante en este pasaje que Pablo trae es que el pecado es como que es algo personificado acá, como que tiene identidad. Dice, como que si fuese alguien distinto a una mera voluntad propia de alguien, sino que el pecado es alguien, ¿no? Si lo lees bien, y parece, digamos, como que es un actor más dentro del cuadro dramático que es presentado en este texto. Qué interesante. Vamos a tener que usar bastante algunos ejemplos que él pone y también usar otros para abrirlo más y entender lo demás. Esta cabeza de playa, puente o en términos militares que se usa en este texto, es para que las personas que lean esto terminen dándose cuenta de que esta oportunidad que la ley o el mandamiento da es justamente para no darle ocasión al pecado de hacer cabeza de playa, de no hacer pie en tu decisión. Tal vez para ilustrarlo mejor en un texto que ya tenemos bastante conocido de la Biblia, podríamos usar para entender la dinámica, cómo esto actúa, en Génesis capítulo 3. No sé si lo tenés por ahí. Eso. En Génesis capítulo 3 tenemos un versículo que ya conocemos bastante, pero ahí está la idea esta de cómo está ese juego, ese cambio de roles. Porque Dios, que es bueno, aparece como malo, y la ley que es buena o beneficiosa parece como limitante y dañina. ¿Cuándo es esto? ¿Y se acuerdan el relato de la tentación? De cuando aparece ahí, vamos al capítulo 13. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, 3:13, ¿verdad? Me está faltando, yo te dije 13 y tenés razón, pero déjame que necesito el diálogo de la serpiente. Ya te lo busco. Yo te dije mal, está bien, ahí estaba el 13, pero no es ese. Necesito el diálogo de la serpiente para entender el planteo que hace, para entender un poco lo que está Pablo queriendo reflejar. Bien. La serpiente entonces le pregunta a la mujer, estamos no en el 13, te pido disculpas, sino que estamos en el 3:1, del 1 al 3. Ahí yo
me faltó el guión ¿está bien? Del envío del WhatsApp. Pero gracias por perdonarme. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer. Escuchen las preguntas. La primera parte de la pregunta. ¿De veras o de verdad Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Qué interesante. La serpiente, otra vez la personalización de este evento acerca del momento previo justo al pecado, la serpiente plantea lo negativo de lo que fue la comunicación de Eva o de Adán y Eva con el Señor. ¿De verdad que no te deja hacer esto? ¿De verdad que les prohibió esto? Como, digamos, de alguna manera resaltando lo negativo de la advertencia del Señor para ellos. La segunda cosa que aparece acá es la respuesta de ella, ¿no? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Y yo quiero seguir un poco más en realidad. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Qué interesante esta segunda parte. Sembró la duda acerca de realmente si hicieran eso, va a pasar lo que Dios dijo. O sea, la segunda cosa cuando hay cabeza de playa, cuando ya le damos espacio al pensamiento de lo que estamos por hacer, es que ya nos come la realidad del destino de la acción. No pasa nada. ¿Te dijo esto? No, no es así, está equivocado. Come nomás, no pasa nada. Número 3, seguimos ahí. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La tercera cosa entonces en la estrategia de esta de cabeza de playa es que aprovechó el mandamiento para insinuar la mala voluntad de Dios, sugiere al hombre actuar en contra de la intención de Dios. ¿Sabes qué pasa? Este Dios que te dijo esto no quiere que vos seas feliz, que seas pleno y que seas como Él. De celoso y egoísta que es, no te deja hacer esto. ¿Está por ahí? Bien, esta es una ilustración de algo que ya estaba. Pablo, cuando usa y hace este texto, tiene textos muy parecidos a lo que están contenidos en el Génesis. Entonces, volviendo un poquito al texto que dejando ya la ilustración. Existen leyes por más que nosotros las ignoremos. ¿Verdad? Me acuerdo en mi época de facultad acompañando a Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo allí en la Facultad de Arquitectura, que ellos venían a hacer evangelismo con los estudiantes universitarios, usaban siempre un librito de 4 leyes, un formato de estrategia de evangelismo llamado Las 4 Leyes, y ellos hablaban que hay leyes de todo tipo, y me acuerdo perfectamente, por ejemplo, la ley de la gravedad. Vos te vas a culturas tal vez primitivas y nunca entendieron lo que era la ley de gravedad, pero sí sabían que existía por el mero hecho de vivir, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que declaró la ley? ¿Quién fue? ¿Newton? No, ¿quién fue? Yo soy ignorante científico. ¿Quién fue? ¿Alguien sabe acá? ¿Alguien estudió? ¿Newton fue? Gracias. Gracias por el sí, porque me siento como que estoy diciendo para cualquier cosa. Si Newton declara que la ley de gravedad es tal cosa, empieza a existir porque él la declaró, ya era previa, ¿verdad? Solo que ahí se puede entender cómo es que funciona ese principio de la ley de gravedad. Pero la ley ya existía antes. Ahora, alguno que va a la secundaria, ¿eso se ve en la secundaria o en la primaria? Algún maestro ahora me dice. Física, ¿qué es? ¿Primaria o secundaria? Secundaria, bueno. Algún muchacho de secundaria dice, este Newton es un tonto, me voy a subir al 15º piso de mi edificio y le voy a mostrar que estaba equivocado. Y salta. Porque Newton no sabe lo que la sensación que es volar. Por eso es un desgraciado y nos quiere arruinar la vida. Y por eso dice lo que dice. ¿Entienden esto? No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de alguien que conoce perfectamente cómo fuimos hechos y cómo nos conviene. Se trata de alguien que sabe las consecuencias de hacer como nos parece y de hacer como Él dice que es bueno hacer.
Entonces, ¿cuál es el punto entonces de la ley en relación al pecado? ¿Por qué estamos hablando lo que estamos hablando? Además de corregir una idea, la segunda cosa es revelar a un verdadero engañador. Que el pecado esté personalizado no es casual en la elección de Pablo al escribir. Que el pecado parezca una persona, y estamos hablando en un concepto en el cual estamos hablando de un concepto de conflicto o de guerra, ¿verdad? Para entenderlo bien. Tenés un enemigo que es una persona que está enfrente tuyo, pero en realidad es tan, interiorizado que a veces parece alguien más de la familia, pero es tu enemigo. Y te lo quiero mostrar que es tu enemigo, que es alguien que a vos no te conviene. Y algo interesante en la carta de Pablo es que él usa muchísimo una palabra inclusiva. Todos. En realidad todo el Nuevo Testamento es bien democrático. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos fuera de la gracia de Dios, fuera de la gloria de Dios, fuera del Edén de Dios. El pecado nos hizo salir de una posición de privilegio que teníamos. ¿Sí? Y qué interesante porque el todos se repite permanentemente en la Biblia. Y eso quiere decir que Dios es inclusivo. Cuando Él hace algo, no lo hace porque elige un pueblo y los quiere beneficiar en desmero, sí, o selectivamente, digamos, segregando al resto que no califican. No, todos calificamos. En primer lugar, todos calificamos como pecadores. No es un problema que me da vergüenza porque entré a un lugar que nadie es como yo. Yo soy el único en este lugar que no soy tan buenito como estas personas que entraron a este lugar. Mentira. Si esa voz, ese engañador te está hablando al oído, te está diciendo estas cosas es porque te está engañando. Todos nosotros, y el que te habla en primer lugar es un pecador. El mandamiento viene para que te deje de comer la cabeza, te deje de mentir, te deje de ganar, porque al final, tu enemigo no es Dios ni la ley. Tu enemigo es el pecado, al cual le damos cabeza de playa, al cual por alguna razón le damos un poquito para que se afirme y nos gane. Corregir una idea, develar o manifestar a un verdadero engañador. Voy rápido porque acá tengo otro enemigo además del pecado, que es la agujita que está allá al fondo. Una de las interesantes afirmaciones, la última, es que niega las consecuencias dentro del engaño, o sea, no asume los platos rotos. La consecuencia final era la muerte a la desobediencia. Y el arma para mostrar, como dice acá en el texto Pablo, el arma que Dios usó para mostrar que la muerte era, el mandamiento es el arma en este aspecto. O sea, no te mata el mandamiento, te mata el pecado. Pero el que agarra el mandamiento y se pega el tiro sos vos, con tu voluntad, desobedeciendo. Y yo decía, bueno, pero otros son buenos y obedecen. No, todos tenemos una inclinación por causa de la herencia pecaminosa que tenemos desde aquel momento a elegir muchas veces lo que no es bueno. O no tenemos folclore de esto, muchachos, chicas. Un pecadito permitido, ¿no? Este es mi permitido, y no estoy hablando de comer un dulce al que está haciendo dieta, estoy hablando de otras cosas que a vos te roban. Primero, la plenitud que Dios diseñó. Segundo, la conciencia, porque vas a tener que empezar a ver con quién hablas esa cosa y con quién no hablas otra. O sea, vas a ser dos personas en una. Y también te va a sacar un montón de otras cosas, como la libertad de no tener que acordarte de nada, de decirle a nadie, porque tu vida es de delante y detrás lo mismo. ¿Por qué? ¿Que nunca te equivocás? Sí te equivocás, pero pedís perdón y no disfrutás lo que haces. Me acuerdo Marcos Aguinis, un escritor judío no es creyente, escribiendo El encanto atroz de ser argentino, un libro o algo así parecido, allá por los años 90, yo lo leí ese libro, y hay una parte donde dice que estaba él con un amigo español, hablando del pecado y los permitivos culturales. Estaba con un amigo español en un café, en una vereda, en un café en Madrid, y resulta que pasa un auto en rojo
y después que pasa en rojo se escuchan como risas. Y el amigo español le dice a Marcos Aguinis, esos son argentinos, le dice. Y claro, Marcos, no sé si es Marcos Aguinis, Aguinis es el apellido, no sé si es Marcos, ¿alguno me corrige? Bueno, vamos a ponerle que es Marcos. Y Marcos le dice, flaco, ¿cómo podés decir que son argentinos? Dice, sí, porque los argentinos son los únicos que no solo que transgreden, como puede transgredir un español, sino que disfrutan cuando transgreden. O sea que evidentemente a los latinos esta parte no nos conviene mucho, ¿no? Porque evidentemente hemos acostumbrado a que los que nos gobiernan son corruptos y que de última ser corruptos un poquito tampoco es tanto como ellos. ¿Vas entendiendo? Cabeza de playa. Cabeza de playa. Porque el fin de eso no puede ser bueno. Cabeza de playa. O sea, hay un pie ahí en el cual el final no puede ser bueno. Voy a ir cerrando. Yo pensaba en Jesús y su cuestión respecto de la ley, ¿no? A veces lo vemos a Jesús como alguien que está en contra de la ley porque él, digamos, se confrontaba con los fariseos que eran personas sumamente legalistas, asquerosamente legalistas. O sea, a veces el ser tan legalista desvía del propósito por lo cual la ley es dada. La ley no es dada para que nosotros seamos unos infelices. La ley no es dada para que vos no puedas hacer lo que otros pueden. La ley tiene otro propósito. Y el conflicto con el pecado es que justamente el pecado, que es un mentiroso, te va a tratar de comer los pensamientos y traer permanentemente la idea de lo que te estás perdiendo. Si piensan en Jesús, ¿cuáles fueron los momentos de mayor enojo de Jesús respecto a las personas? Fíjate que él no se enojó tanto con la mujer samaritana, no se enojó tanto con la mujer sirofenicia que dice que ella misma dice que hasta los perrillos comen de las migas que caen de la mesa. No se enojó tanto con esas personas. Es más, Jesús elige a veces como héroe de sus historias o de sus palabras a samaritanos que son enemigos. Pero cuando entra al templo y ve cosas que son indignas, o cuando confronta con aquellos religiosos le dice, ustedes son unas víboras. ¿Cómo víboras? Si son personas que cumplen la ley. No, porque para eso no es la ley. No es para eso la ley. Y tal vez para cerrar y terminar, esto que no es tan sencillo, esto podría demorar. Créanme que si me extendí un poco, me es muy difícil. Ya de por sí soy hablador, pero este tema es muy difícil hacerlo tan sintético. No sé si conoces este libro. ¿Conoces este libro? Este es un libro escrito de una historia de unos misioneros que estaban en Papúa Nueva Guinea, con una tribu. Las últimas tribus en la edad de piedra que se descubrieron en las civilizaciones están en Papúa Nueva Guinea. Esto fue en los años 80 más o menos, fines de los 70, principios de los 80. En esa época encontraron tribus que no conocían los metales, que fabricaban sus utensilios de huesos, porque eran en islas, no había piedras en muchos casos de ellos, ni siquiera para hacer filo, así que con los huesos hacían filo, huesos de animales, huesos especialmente de los que son como chancho, ¿cómo es? Jabalíes, huesos de los colmillos, cuerno iba a decir, qué bruto que soy, ¿no? Colmillos de los jabalíes. Bueno, y cuando empiezan ellos y los encuentran y comienzan este tema de empezar a comunicar, escuchen, comunicar el Evangelio, porque no es simplemente decir lo que a vos te parece, porque tiene que hacer sentido para el que escucha. Llega el momento en que van traduciendo el Nuevo Testamento y llega el momento en que presentan a Judas. Y cuando presentan a Judas, la reacción de este pueblo está contada acá en la historia. En lugar de decir, qué desgraciado este Judas, todo el mundo celebra a Judas y aplaude. Qué capo que era Judas, dicen los tutsis, los que estaban ahí en esta... uno de los Dani, uno de los dos de esos de la tribu está acá contada, y dice que festejaban la traición. Entonces los misioneros que trabajaban en la traducción dicen, el Evangelio es imposible de entender para esta cultura. Nunca va a poder encontrar un punto en común donde la traición es un valor. La traición no es un valor, la traición es un pecado. Haya o no haya ley, la mayoría de las culturas ven a la traición como algo malo. No es que esperen el Evangelio para que les diga que es malo. Ya lo saben antes de que les venga el Evangelio que es malo. Pero en esta cultura, la traición
era como una virtud. De hecho, las familias se hacían amigos de las otras familias más lejanas, como que ofreciéndoles alguna comida, lo que sea, y mientras estaba en la sobremesa y contento de todo lo que habían comido, venía uno por atrás y le clavaba al invitado uno de estos cuernos, uno de estos colmillos afilados para matarlo. Entonces ese tipo como que tenía más chapa porque pudo engañar a más familiares y matarlo con la traición. ¿Entienden esto? Entonces el desánimo es cómo comunico que la traición no solamente que no es buena, sino que Judas fue realmente un traidor y es malo ser traidor. Traicionar a Dios es malo. Hasta que el tiempo le da la capacidad de poder ser buenos comunicadores. A veces queremos comunicar todo nosotros de una y no gastar tiempo, invertir tiempo en las personas con las que tenemos y nos comunicamos todos los días y estamos cerca. Claro, ellos se enteran de que en realidad hay un momento en que se cansan de matarse entre ellos y hacen una especie de pacto entre las familias y se intercambian, dice, basta ya de matar porque no vamos a quedar nadie. Y el primer hijo que nazca de la familia esta va a ser cambiado por el primer hijo que nazca de aquella familia. Familia me refiero a clan, o sea, son un grupo más o menos de, no sé, 50 matrimonios, 40 matrimonios, tenés que leer el libro. Y entonces cuando nacía el primero de allá se lo daban, la madre llorando lo tenía que largar, se lo daban para que lo críe una mamá del otro lado y lo mismo del otro lado. Y mientras ese hijo de paz, no está permitido, la traición, no es cuchillo, el ahuesamiento, no se puede traicionar mientras esos hijos duren y estén en vida. Y ahí están los misioneros, dijo, este es el mensaje, acá está el mensaje. Judas no traicionó a cualquier maestro religioso, Judas traicionó al hijo de paz. ¿Van entendiendo? Entonces la cuestión del pecado está asociada a la cuestión de la culpa. Muchas veces nosotros en esta cuestión de querer decir a las personas que el pecado los ha alejado de Dios, le queremos transmitir el concepto de culpa que nosotros tenemos, pero ellos no lo tienen como un concepto que es de ellos. Y la última ilustración, créeme que cierro con esto. Y como hay tantos creyentes de muchos años acá, voy a respetar eso y voy a usar la historia de memoria. ¿Te acordás del hijo pródigo? El hijo pródigo es aquel hijo que le dice al padre, viejo, ahora es cuando hay que vivir la vida. Ahora soy joven, tengo salud y vos tenés mucha plata. Así que lo que me falta lo tenés vos, dame la herencia y déjame vivir como se me ocurra. Y el padre le dio la herencia y se fue a vivir como se le ocurrió y tenía muchos amigos mientras el dinero duró. Cuando se acaba el dinero, vienen las preguntas existenciales de ese muchacho. Tal es así que en un momento que le dan de comer esa algarroba que le daban a los chanchos, él dice, mira, ni siquiera los siervos en la casa de mi padre comen tan mala calidad de comida como la que yo estoy comiendo acá. ¿Qué hago acá? Y hay una frase que para mí es la frase que explica qué es ser cristiano. Esa frase dice, volviendo en sí. El caerte, en español de Córdoba, se caer la ficha. O sea, le cayó la ficha, se dio cuenta todo lo que se estaba perdiendo por hacer como le parecía hacer. ¿Sabes una cosa? El pecado le hizo la cabeza y se lo llevó para hacer como bien le parecía, pero nunca él asumió que ese pecado le mentía sobre el final. El final está declarado por el mandamiento desde arranque. No es tu enemigo, es tu amigo. Viene para que te evites un montón de cosas que te van a venir, porque en realidad cuando vos elegís el pecado, te alejás de lo que Dios puede cubrir. Dios no puede cubrir tus decisiones. Vos tenés libertad de elegir. Si elegís lo que Dios dice, Dios está comprometido en lo que dijo que es bueno y de bendición para vos. Y Él va a responder por eso. Él es parte de tu seguridad de elección. Ahora, cuando vos elegís el pecado, vas por las tuyas. ¿Y quién te acusa? El pecado, no el mandamiento, porque ya te lo habían advertido. Gracias, Señor, a los que conocimos de adolescente. Gracias, Señor, a los que conocieron de niños. Gracias, Señor, a los que conocimos, aunque sea tarde, pero conocimos. Porque todo esto, en la lucha de Pablo, era esta duda existencial, justamente esa batalla de eso querer lo que no me conviene está en mí. No es que una vez que soy santo no está más. Lucho con esto todo el tiempo.
Lo que no me conviene, lo malo está ahí, y a veces es como que cedo ante eso. Y vas a venir el domingo que viene, vas a ver el final de esta parte, ¿no? Que viene después. Pero quiero decirte que solo apunta para entender el valor de la gracia, el valor de lo que Cristo hace por nosotros, el valor de entender que aunque hayas transgredido, Él tiene suficiente amor como aquel padre que no tiene problemas cuando el hijo vuelve de hacer la mejor fiesta que se podría organizar. Esa es la gracia de Dios, ese es el papá que vos tenés y que esperas que no te coman más la cabeza. Oramos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de entender y de ver que realmente tenemos un enemigo y no podemos menospreciar ni disminuir el peligro, Señor, de no rechazar a ese enemigo, de no combatir a ese enemigo. Gracias por los recursos de tu palabra que nos permiten y nos ayudan a evitar un montón de cosas que no nos conducen a ningún lugar bueno, Padre. Pero especialmente gracias porque en tu obra de salvación, en la obra de Cristo en la cruz, tenemos todos los recursos, Señor, para vivir la plenitud que vos diseñaste desde siempre. Gracias por tu Espíritu que nos convence de pecado. Gracias porque tu Espíritu es la herramienta para no luchar solos en esta cuestión de vivir en santidad y vivir en plenitud. Te adoramos por ser nuestro Dios y si estás acá y aún no te decidiste, Él te está esperando, no tengas la menor duda. Él no está para juzgarte, el que te juzgó fue tu pecado. Él está para recibirte y perdonarte si vos de verdad, al igual que el hijo pródigo, si te cae esta ficha, te das cuenta y querés volver. Él no es tu juzgador, Él es tu perdonador. Quien te juzga es tu pecado, nunca Dios. Quien te juzga es tu pecado, nunca Dios. El enemigo te hace ver a Dios como malo, pero Dios es un Padre amoroso que siempre está listo para recibirte. En el nombre de Jesús. Amén.